¿Se puede ver? Sí, doctor, sí se ve. Listo. Las variables, no solamente en epidemiología, sino también en investigación. ¿Ya? ¿De qué se tratan? ¿En qué consisten? ¿Cuál es su concepto? ¿Cuáles son sus medidores, indicadores? ¿Cómo se operacionalizan? Etcétera. Hoy día vamos a hacer, sobre todo para definir el tipo de investigación que están haciendo y cómo es que vamos a obtener el dato, es lo más importante. La mayor parte, o todos ustedes, están haciendo trabajos cuantitativos. Por lo tanto, hay que hacer especial énfasis en las variables de este tipo. ¿Qué es una variable? ¿Qué significa una variable? Como su nombre indica, varía, cambia. Es una característica, una cualidad de algún sujeto de estudio, en este caso, de nuestro sujeto de análisis o de la situación que queremos estudiar, etcétera. Pero es algo, es una característica que cambia constantemente y adquiere varios valores. Por eso se llama variable. Ahora, la variable, dependiendo de las circunstancias, puede cambiar de clasificación. Eso depende. Por ejemplo, si yo estoy agarrando la presión arterial y digo 120 sobre 80, ¿no? Está formado por dos indicadores, uno es la presión sistólica, otro es la presión diastólica. Y son valores numéricos, es una variable cuantitativa. Pero tiene ese 120-80, tiene una característica, que es una variable normal, una variable o una condición, un número, un parámetro normal. Pero ¿qué pasaría si ustedes escuchan 140-90? La variable ha cambiado. Sin embargo, ya ha adquirido otra característica o otra connotación. 140-90 ya indica hipertensión. Ya no es una presión normal. Entonces, cuando las clasificamos o cuando le ponemos ciertos intervalos a la una de las variables, estamos hablando de otro tipo de variable, que ya no es solamente numérica. En este caso sería una cuantitativa, pero entraría a la escala de intervalo. Y así por el estilo. Ya vamos a aprender un poco más de eso. Ahora, estos valores tienden a variar. Y estas dos características fundamentales tiene que tener toda variable. Que sea observable. Es fundamental que tú puedas verla. Y obviamente que puedas medirla. Entonces, ahí está el instrumento. Si yo quiero utilizar la variable peso, tengo que tener una balanza, un instrumento calibrado debidamente para poder medirlo. Si estoy estudiando la ansiedad, debo tener un instrumento, en este caso una escala o un test que me cuantifique, que me mida la ansiedad. Entonces, cualquier característica observable y medible se convierte en una variable. La clasificación. ¿Por qué es importante clasificar las variables? ¿Debido a qué tenemos que hacer esto? Primero, por el tipo de estadígrafo que se deben seleccionar para su medición. A ver, ¿cómo les digo? Cuando nosotros hablamos, hay dos conceptos que deben interiorizar bastante cuando hablamos de investigación. Una cosa es un parámetro y otra cosa es un estadístico, o estadígrafo también se llama, algunos le dicen así. El parámetro es una variable poblacional. Por ejemplo, yo estaría hablando de la media de la edad de las mujeres aquí en Cusco. Ese es un parámetro. Pero si hablo de la media de la edad de las mujeres en mi investigación específica, por ejemplo, de cáncer de útero, por ejemplo, ahí estoy hablando, el resultado, la media que saque de mi muestra es un estadístico o estadígrafo. Pero cuando hablo de la media de la población en general, estoy hablando de un parámetro. Son dos cosas que van a escuchar bastante ustedes, sobre todo en bioestadística. Para este caso, estamos hablando de estadísticos o estadígrafos. Quiere decir
tomando en cuenta a nuestra muestra, a nuestra investigación. Generalmente los estadísticos, si están bien hechos, su función es estimar el parámetro, o sea, dar una tentativa de qué es lo que puede estar ocurriendo en toda la población. Otra cosa para poder clasificar las variables es el diseño. Por ejemplo, si yo tengo una variable cualitativa, mi diseño de investigación probablemente también sea cualitativa. Si tengo una variable cuantitativa, mi diseño de investigación mi tipo de investigación tendrá que ser cuantitativo. Sí, si tengo variables dependientes, independientes, ya voy a ver el tipo de diseño que voy a estar agarrando. Además, para determinar cuáles controles se deben realizar, qué tipo de controles se deben hacer en el manejo de las variables. Por ejemplo, de acuerdo a la naturaleza. De acuerdo a su naturaleza tenemos dos. Las que ven cualidades o cualitativas y las que ven cantidades o cuantitativas. Sí, las primeras se refieren a las propiedades de los sujetos. No pueden ser medidos en términos de cantidad. Por ejemplo, si estamos agarrando la variable estado civil, ¿qué vale más? Estoy hablando numéricamente, por si acaso. ¿Un viudo? ¿Un divorciado? ¿Un casado? ¿Un soltero? ¿Cuál es mayor? Ninguno, doctor. Porque son cualidades. Porque son cualidades. Si hablamos, por ejemplo, de grados de instrucción, sin grado de instrucción, primaria incompleta, primaria completa, secundaria completa, técnico, universitario. Si digo, o si pregunto, ¿no? ¿Cuál tiene mayor valor? ¿Cuál de esas categorías mencionadas en la variable grado de instrucción vale más? La universitaria. Claro, no tengan miedo, por favor, esas cosas son más básicas. ¿Cuál es la diferencia entre estado civil y grado y grado de educación o grado de instrucción? Ambas son cualitativas, ojo, ambas son cualitativas, pero hay una diferencia. En una de ellas establecemos un orden. Sabemos que la primaria está antes de la secundaria y que la universitaria está después de la técnica. Se establece un orden. Sin embargo, en el estado civil no hay un orden. El del estado civil es una variable cualitativa nominal. En cambio, en el grado de instrucción es una variable cualitativa ordinal, porque se establece un orden. Además, en este tipo de variables cualitativas solo se establece la presencia o no de ello. O sea, si tiene o no tiene, básicamente. Género, masculino o femenino. Religión, católica, maranata, evangelista, etc. Procedencia, puede ser a nivel distrital, provincial, comunal, estado civil, etc. Todos estos se escriben, son como palabras. Por ejemplo, si yo hablo de, estadios del cáncer. Cáncer de pulmón, que se establecen 5 estadios. ¿Es una variable cualitativa o es una variable cuantitativa? Estamos hablando del estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, el estadio 4 y el estadio 5. ¿Es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, doctor. A ver, otra opinión. Cualitativa, doctor.
estadios de cáncer. Una característica de las variables cuantitativas es que tú puedes hacer operaciones con ellas. Por ejemplo, el sueldo. El sueldo. Hay de 1.500, 2.000 soles, 2.500, 3.000 soles, etc. ¿Yo puedo hacer operaciones con este sueldo? Sí, puedo restarlo. 3.000 menos 2.000 te da 1.000. 3.000 menos 500 te da 2.500. Yo podría restar estado 5 de cáncer menos estadio 3 de cáncer, te daría estadio 2. ¿Podría hacer eso? No. No, doctor. Si yo no puedo hacer operaciones con las variables, no es numérico. Por más que tenga el dato de 1, 2, 3, 4, 5. Si yo no puedo establecer sumas, restas, multiplicaciones, o divisiones, o tasas, etcétera, no puedo considerarla cuantitativa. Ojo con eso. Generalmente ahí tenemos la mayor parte de las dificultades. Ya vamos a ver ejemplos. Por otro lado, las variables cuantitativas son aquellas que están en términos numéricos. ¿Bien? Edad, peso, talla, escolaridad, etc. Una persona que tiene 50 años tiene el doble de edad que una de 25. Ahí está una operación. ¿Sí? 50 entre 2, 25. Cualquier variable que pueda someterse a operaciones matemáticas se establece como cuantitativa. Yo puedo sacar el promedio de la talla de un colegio, ¿verdad? Puedo sacar el promedio del peso de los estudiantes de diseño de tesis de la Andina. Puedo sacar los cuartiles de la edad de los estudiantes de la Andina, por ejemplo. Pero yo podré sacar el promedio de la religión. No, doctor. ¿Podré sacar los cuartiles de la procedencia? ¿Podré dividir 7 divorciados entre 2 casados? ¿Cuánto me saldré? No, doctor. Entonces, más allá de decir que estos son letras y estos son números, van a reconocerlas porque con estos no puedes hacer operaciones. Con estos sí. ¿Ya? Esa es la característica más importante para diferenciarlas. Parece simple, pero hay veces que no es tanto, ¿no? Porque estamos hablando de presión, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2. Estamos hablando de 5 estadios, por ejemplo, de la enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera. Se habla de números, pero no son números, no son variables cuantitativas. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, estas variables cuantitativas también pueden ser de dos tipos, las discretas y las continuas. ¿Cuándo se habla de discretas? Cuando son números enteros. Por ejemplo, un número de personas por semestre académico. Yo podría decir que hay 54.5 estudiantes. No. No, ¿verdad? No, porque no hay ningún estudiante medio. Ya no puedo decir el 7.2, digamos. No existe eso. Cuando las variables cuantitativas no aceptan decimales, estamos hablando de discretas, variables discretas. Cuando hay decimales, como por ejemplo en el peso, la talla, estamos hablando de continuos. Un ejemplo. El número de hijos de una mujer. ¿Discreto o continuo? Discreta, doctor. Discreta. Discreta. El número de pisos de un edificio. Discreto. Discreta. Discreta. La temperatura. Continua. Continua. Continuo. Continua, exacto. El área de los terrenos. Continua. Continua, doctor. Continua.
la cantidad de cloruro de sodio que se le pone en hidratación a un paciente. Continua. 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 Exacto. Entonces, cualquier variable que tenga de comas, que tenga decimales, es continua. ¿Ya? Y las otras son discretas. Ahora, ¿cómo medimos una variable? ¿Qué forma? ¿Cómo clasificamos de acuerdo a la medición? Estos 4 que ustedes ya conocen bien. Nominales, estos 2 son cualitativas. El nominal y el ordinal, ya les he dado un ejemplo, ¿no? Nominal, estamos hablando de la religión, del estado civil. Ordinal, estamos hablando del grado de instrucción, por ejemplo, o el semestre académico. Que se sabe que el de 10º semestre es un grado superior que el de 7º semestre, por ejemplo. Hay un orden aquí específico. Y las cuantitativas, específicamente hablando, son de intervalo y de razón. Intervalo, como en el caso de la hipertensión, donde tienes un orden, ¿no? Son valores cuantitativos, pero que tienen ciertos rangos, ciertos mínimos y máximos. Y cada cierto tiempo te hablan de intervalos. Y de razón, que es cuantitativos. Y hay una forma también de distinguir estos dos, que con ambos puedes hacer operaciones matemáticas, ¿ya? Pero con las de razón en especial puedes hacer divisiones. Con las de intervalo no puedes dividir. Ahora les vamos a explicar por qué. Otro tipo de clasificación es de acuerdo a la función que cumplen en la investigación. Es lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Tenemos variables independientes. Son aquellas propias o inherentes al sujeto de estudio, que ya vienen con ella. Y otra es la variable dependiente, que es la variable resultado. Esta también se le llama la variable respuesta. Y a esta es la variable condicionante. Sí, o la posible causa en este caso, ¿no? En un diseño de causalidad. Y además tenemos las variables intervinientes. Son aquellos que están presentes en la ecuación, están presentes en la forma de investigación, pero no directamente relacionados. Por excelencia, las variables intervinientes son justamente la edad, el grado de instrucción, el estado civil, etc. Las variables y el sexo. Son intervinientes porque es inherente a cualquier tipo de investigación que hagamos con seres humanos. Vamos a hablar pacientes, todos tienen edad, todos tienen sexo, todos tienen un grado de instrucción, todos tienen un estado civil. Es inherente, a no ser que encontremos una investigación en donde específicamente tengamos que buscar la relación que existe, por ejemplo, en el estado civil y puede ser el estrés conyugal, por ejemplo. Me ocurre una relación. Entonces, de acuerdo a la función que cumple con la investigación, variables independientes, que son posiblemente los factores, la variable dependiente, que es el resultado, y las intervinientes, que están presentes ahí, intervienen, pero no son un motivo de estudio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando agarramos investigaciones cualitativas? Sí. Primero, que el énfasis está en la clasificación, en la descripción y explicación de los hechos o situaciones. Acá sí se explica. Varios de los trabajos que he revisado de ustedes tenían como verbo en el objetivo explicar. Y normalmente se explica cuando tienes investigaciones cualitativas o se profundiza sobre los hechos o situaciones. En cuantitativas no explicamos. En cuantitativas medimos, determinamos, identificamos, estimamos. Además, en las cualitativas, la variable puede quedar claramente descrita, además cómo se va a entender, de cómo se va a entender.
Estas se van construyendo durante todo el proceso. Ya, la investigación cualitativa es emergente, dinámica y flexible. Es de acuerdo a lo que se vaya encontrando y de acuerdo al tipo de investigación que estés realizando. Si son entrevistas personales, si son focus group, si son grupos estratégicos, o si son poblacionales, etc. De acuerdo a eso, es dinámico y flexible. Y la libertad de definir las variables en la medida que se presenta permiten flexibilidad a la hora de abordar diferentes momentos de la investigación. Y al ser cualitativas, profundizan en el cómo, más que en el qué o el por qué. Nosotros estamos aquí. Ya hemos hecho ya el planteamiento del problema. Hemos hecho el planteamiento, hemos identificado las posibles causas, efectos, el problema. Hemos formulado el problema, ¿sí? La pregunta de investigación, objetivos, el problema general y los específicos. Hemos formulado sus objetivos, ya que son los verbos también en general y específicos. Hemos hecho los antecedentes, hemos hecho el marco teórico. Y ahora, en el segundo aporte, vamos a entrar a la metodología propiamente dicha. También les he hablado algo de tipo de investigaciones, de diseños de investigación, los más básicos hemos hecho también, ¿sí? Vamos a ver más adelante la población, métodos, instrumentos, técnicas, etcétera, y finalmente los resultados y conclusiones. Ya tenemos esto. ¿Dónde encontramos las variables? Las variables están en el título. Ahí yo identifico qué variables tienes, cuál es tu independiente y cuál es tu dependiente. También, obviamente, en el problema, en el objetivo y la hipótesis. Estos son escalas. Recuerden que cuanto mejor esté planteado el problema, mucho más fácil va a ser plantear el objetivo y las hipótesis. Si planteaste mal el problema, probablemente también esté mal el objetivo y la hipótesis. Es una escala, es una secuencia. Ya sabemos que las variables son características, es parte de un todo, son observables y medibles, eso sí es bastante importante. ¿Sí? Susceptibles de cantidad, cuantificadas y cualidades también. Por ejemplo, este título dice factores económicos y culturales relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Cuál es la variable dependiente? Correcto. ¿Y cuál sería la variable independiente? Factores económicos y culturales. Listo. Ahí está la variable independiente y la variable dependiente. Sí, la población de estudio, los estudiantes. Pero además de estas que están explícitas en el título, hay otras variables que van a tomarlas en cuenta. Por ejemplo, de dónde es el estudiante, los hábitos de estudio, el semestre en el que se encuentra, el sexo, la edad, etc. Todas esas son variables intervinientes. No están directamente, no es el objetivo directo del estudio, de relacionarlas, pero al estar presente tenemos que clasificarlas, tenemos que medirlas, porque puede ser que de esto haya diferencias. Es por eso que ustedes habrán leído en algunos trabajos el OR ajustado o el RR ajustado, ¿verdad? Muchos de ustedes tienen ese tipo de antecedentes. Se ajusta porque se quiere evitar el efecto que este tipo de variables puede dar a la relación de interés. Muchos de nosotros hemos ajustado nuestros resultados a la edad, por ejemplo, y al sexo. ¿Qué significa ajustar a la edad y el sexo? Significa tomar estas variables intervinientes y quitarlas de la ecuación para tener un resultado más exacto entre las variables de interés que nosotros queremos relacionar. Otro ejemplo. Hay más, perdone.
Un marco teórico define y describe las variables, además probablemente aporte otras. En el marco teórico ustedes van a empezar a desarrollar sobre este tema y van a dar cuenta sobre los ingresos económicos de los padres, tipo de vivienda, servicios básicos, profesión de padres, disponibilidad de códigos. Hay 2 o 3 trabajos que ustedes están haciendo con rendimiento académico. ¿Quién está haciendo rendimiento académico? Estudiantes en los hospitales, Regional Lorena. ¿Quién está haciendo ese trabajo? Rendimiento. Ansiedad y rendimiento académico. Renzo Aguirre. Renzo. ¿Estás ahí, Renzo? Renzo. Anótalo, por favor, Karen, me pases el nombre. Ya, por ejemplo, en el trabajo de su compañero, que no está presente, él intentó asociar o está intentando asociar la ansiedad con el rendimiento académico. Pero la mayor parte de variables que hay en el mundo son holísticas, son multifactoriales. Lo que quiere decir que es difícil que la monocausalidad esté inmersa en una relación. Que yo quiera estudiar si este factor de riesgo es realmente, pues, o este factor está asociado realmente al rendimiento académico, la ansiedad estoy hablando, lo estoy haciendo como una parte independiente. Pero eso no quiere decir que sea el único, que el rendimiento académico dependa de la ansiedad exclusivamente. Seguramente, este trabajo tendría que tomar en cuenta la procedencia del alumno. Si viene de una universidad nacional, una universidad particular, ¿qué tipo de hábitos tiene? Si trabaja o no trabaja. El ingreso económico de sus papás, si tiene o no tiene laptop, si tiene o no tiene internet, qué tipo de internet tiene, los servicios básicos, si tiene disponibilidad de a los textos de consulta, un lugar apropiado para estudiar, etcétera, etcétera. Son muchas y muchas variables que influyen en el rendimiento académico, que tienen que ser tomadas en cuenta. De repente, un título más apropiado para eso debería ser factores relacionados al rendimiento académico de los estudiantes o de los internos de medicina. Eso sería mucho más valioso, aportaría mucho más, porque mediría todos los demás factores que estamos mencionando y no se enfrascaría en solo la ansiedad. Es posible que la ansiedad sea un factor, pero no nos quedaríamos con la única solución, ¿no? Es como que les digo, tenemos la intención de reducir las enfermedades cardiovasculares y yo me concentro en la sal. La sal tiene que ver, de hecho, ¿no? Para la hipertensión y todo eso, pero no es lo único. Si yo hago políticas de salud pública para disminuir la sal, estoy solucionando una parte del problema, no todo, no lo estoy abordando completamente. Es lo mismo, cuando yo quiero estudiar ansiedad con rendimiento académico, sí puedo sacar, ¿no? Es un ejercicio académico interesante, pero no ayudaría en la medida que se requiere de mi parte. Entonces, un consejo para Renzo, si ustedes le pueden hablar, escribir, no sé. Doctor, disculpe, no le escuché la parte anterior, mi señal estaba pésima, estaba que me botaba el sistema, ahora sí le escucho bien. Replantearlo, entonces sería... Ok, Renzo. Sí, doctor. Qué bueno que me puedas escuchar. Sí, doctor. No replantearlo, sino enfocarlo un poquito más, extenderlo un poquito más. Porque como acabo de explicar, el rendimiento académico es multicausal, es multifactorial. Entonces estás viendo un aspecto importante, sí, pero solo un aspecto. No
no sé hasta dónde sea posible, pero podrías añadir algunos factores que creo que sí son interesantes. Sugerencia, nada más. Finalmente tú eres el investigador y bueno, puedes seguir con el tema que está bien planteado, sí, no hay ningún problema. Podemos seguir trabajándolo. Doctor, disculpe, y usted específicamente, la parte que no le escuché, ya que hablaba tanto de universidades nacionales y públicas, algo así mencionado, no le entendí bien. ¿Qué podría, según sugerencia de usted, yo adicionarle, en este caso, al trabajo? Primero que estás investigando un periodo específico, el internado, ¿no Claro. es cierto? Ya. Pero en el internado hay diferentes aspectos que le ayudan a uno de los internos a desenvolverse de mejor manera académicamente hablando. Dentro de ello, el sexo, su edad, si trabaja o no trabaja, si tiene ingresos económicos o no, si tiene una plaza con presupuesto o no, si proviene de una universidad nacional o una universidad particular, qué tan lejos vive del hospital, qué posición o qué nivel socioeconómico tiene su familia, tiene sus padres, qué tiempo dispone para estudiar. O sea, porque en el internado depende, ¿no? O te relajas o te dedicas. Y si te dedicas, estudiar no puedes, porque la actividad es muy, muy intensa. O sea, todas esas cosas tienen que ver con el rendimiento académico. Y obviamente el estrés y la ansiedad, que es lo que tú quieres estudiar. Puedes hacerlo, puedes continuar, no hay ningún problema, pero tienes que saber que hay muchos otros factores que también influyen en el rendimiento académico y que probablemente el resultado que tengas con esto de la ansiedad sea totalmente subestimado. Pero entonces, en todo caso, sería añadir, o bueno, factores asociados a la ansiedad también, ¿no? O sea, todo lo que usted ha mencionado No la ansiedad, anteriormente. al rendimiento. Al rendimiento académico, claro. Y de por medio también la Claro, ansiedad. Bueno, los puntos pero que me dijo, sexo, eso, edad, trabajo, sí. sí, eso ocurre porque nos centramos en el título. Yo ya llevo varios años enseñando esto y no sé por qué cometo ese error. Es también mi culpa. Yo lo que tengo que pedir es al inicio del semestre es planteen un problema. Y una vez que identifiquen el problema, recién sale el título. Ese ha sido mi error. Pero, como les dije también al inicio, todo tema de investigación es susceptible de mejoras. Eso depende de ustedes y de su revisión clínica, de su revisión bibliográfica. Si tú has revisado y has encontrado que hay bastantes estudios de ansiedad y rendimiento, pues adelante, ¿no? Tal vez sea uno diferente, algo que aporte. Pero de repente puedes plantearte la posibilidad de hacer más cosas, ¿no? Como acá, como este tema. Justo este es tu tema. Pero, Fíjate, doctor, tú en le vez de comento evaluar que independiente, tienes ansiedad nada más. Es lo único que cambia. Lo demás sigue siendo lo mismo. Y todas estas cosas tienes que tomar en cuenta. sí, sí. ¿No es cierto? Está bien, doctor, claro, porque en la revisión de antecedentes que hice, bueno, de la forma que me explicó usted la última clase, bueno, encontré evidencia, creo que en cantidad razonable, ¿no? Intenté, de acuerdo a eso, hacer el Excel, Sí. pero también estaba revisando, ya que no, esta tesis, hace una tesis la cual no ha sido publicada en una revista, es de la San Antonio Abad, pero Ya. que viene a hacer los factores asociados a la ansiedad en los internos de medicina de ambos hospitales. La cosa es que está generalizando tanto a los internos de la Andina, internos de la UNSAC, y también algunos internos que vienen de Lima, ¿no? Que pueden hacer su internado. Está Podría bien. tenerlo eso como una base para poder armar el trabajo y presentárselo posteriormente, o si no, bueno, me quedo con el que tengo, ¿no? Sí, eso lo defines tú. No hay ningún problema. En el tema que Ya, eliges, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Solo damos ya, doctor, gracias. ciertas sugerencias para que ustedes un poquito conozcan mucho más sus temas. Ya, continuamos.
doctor, gracias. Esto ya hemos hablado de cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Del tipo también, ahí están las dependientes, las independientes y las intervinientes. Esto ya sabemos. Las cualitativas, justo lo que les decía, las nominales, por ejemplo, sexo, son nominales porque tienen un nombre, básicamente por eso. Ordinales, por ejemplo, la división política. Todos saben que el poblado es menor al distrito y que el distrito es menor a la provincia. Un conjunto de poblados hace un distrito y un conjunto de distritos hace una provincia. Entonces aquí hay un orden específico. Pero también son nombres. Entonces una cualitativa ordinal. En las cuantitativas, ya les hablé de las continuas y las discretas, ¿sí? Son valores enteros las discretas y las continuas son decimales. Las de intervalo. ¿Cómo son las valores de intervalo? Son aquellas que tienen distancias exactas entre los valores. Números exactos entre los valores. Por ejemplo, el nivel de ingresos. El número de habitantes. La edad no. La edad es más de razón. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser la temperatura. En la distancia que hay entre el grado 37 y el grado 39, ¿es la misma que hay entre el grado 39 y el grado 41? ¿Cuántos grados hay entre 37 y 39? 2, doctor. ¿Y cuántos grados hay entre 39 y 41? También 2. Dos también, dos. Cuando las distancias son iguales, ¿sí? Entre punto y punto, estamos hablando de un intervalo. Son variables intervalares. En cambio, las operaciones matemáticas, como les decía, son las de razón. Permiten cálculos de las proporciones, dando lugar a operaciones aritméticas. Sí, estamos hablando de operaciones como la suma, la resta, la división, la multiplicación. Ya. Entonces, acá les voy a... Sácanle el pantallazo, por favor, o si no lo voy a poner al MIF. Aquí estamos compartiendo algunos links que les va a ser muy útil si quieren un poquito profundizar en esto. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar las variables. Listo. Vamos a la operacionalización. ¿Qué es operacionalizar? ¿Qué significa operacionalizar? Ya, debemos entender primero que lo importante en la investigación es medir de la forma más exacta posible, de medir la realidad. Debemos encontrar un instrumento y un método que permita medir exactamente lo que queremos estudiar. La operacionalización de estas variables se logra cuando se descomponen estas variables en dimensiones. Y a su vez estas dimensiones son traducidas a indicadores que permiten observarlas y medirlas directamente. La operacionalización de las variables es fundamental porque a través de ellas se precisan los aspectos y elementos que se quieren cuantificar, conocer, registrar, etc. Entonces, este concepto es vital. Pasar de un constructo básico o abstracto a indicadores operacionales perfectamente mesurables o medibles. Pero estamos hablando de dimensiones e indicadores. ¿Qué cosas son? ¿Qué son las dimensiones? Las dimensiones hacen referencia a los aspectos o facetas específicas de un concepto. Por ejemplo, si estoy hablando de factores asociados,
esos factores tienen dimensiones. Una dimensión podría ser la sociodemográfica. Otra dimensión podría ser la clínica. Otra dimensión podría ser la laboratorial o imaginológica. Hay un trabajo de ese tipo en COVID que está haciendo una de ustedes, Sofía, me parece. Hay un trabajo, o la mayoría de los trabajos hablan de factores. De las categorías de los factores se convierte en una dimensión a estudiar. Y ahora cada una de las dimensiones va a tener indicadores, ¿sí? Que son las mismas variables, pero no individualmente. Por ejemplo, han puesto en un objetivo que queremos saber cuál, en los estudiantes también creo, cuál de los estudiantes tiene más ansiedad, los varones o las mujeres. No hay necesidad de poner ese objetivo no es válido, porque no habla de una dimensión, habla de una variable específica. Tendríamos que dar una dimensión. ¿Qué factores sociodemográficos, donde está incluido la edad y el sexo, por ejemplo, estarían relacionados con el rendimiento académico? Así hablamos de dimensiones. Los indicadores ya vienen a ser las mismas variables que tienen características observables, ¿sí? Y se expresan en algunas categorías, se materializan con preguntas en los cuestionarios. Los indicadores son los que se trasladan a los constructos o instrumentos de recolección de datos. Es lo que vamos a ver nosotros. ¿Qué es operacionalizar? Definir y operacionalizar las variables es una de las tareas más difíciles de este proceso. Es un poquito complicado, tedioso, pero si encontramos lo básico o entendemos lo básico, no es tan complicado. Es un momento de gran importancia, pues tendrá repercusiones en lo siguiente. Es el proceso de llevar lo que les decía, un constructo abstracto hacia un plano mucho más concreto. La función básica es precisar el máximo significado que se le puede otorgar a una variable en un determinado estudio. También debemos entender el proceso como una forma de explicar cómo se miden las variables que se ha seleccionado. Es esto. Tú tienes en este momento tienes una variable teórica. Una variable que probablemente le hayas sacado del DES o del MESH. Una variable teórica. ¿Ya? Esa variable teórica tiene un concepto. ¿Sí? Significa algo. ¿Ya? A eso hay que hacerle su definición conceptual. Definirla apropiadamente. Luego de definirla, hay que ver sus dimensiones. Luego, definir operacionalmente cada una de sus dimensiones. ¿A qué se refiere? Y de cada una de sus dimensiones,